Bueno, pues Dios los bendiga. ¿Por qué no oramos por la palabra? Porque hoy, agárrese bien, ¿eh? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Hoy en este día te glorificamos, te exaltamos, Señor, y reconocemos tu gran amor, tu bondad, como estuvimos cantando, adorándote, alabándote, Señor, y reconocemos también tu soberanía, tu poder, tu autoridad, Señor. Y que en este día tú nos hables a cada uno de los que estamos aquí, de los que no están también, Señor, que cuando llegue esta palabra, este mensaje, Señor, que nos llegue al corazón, al alma, al espíritu, a cada uno, Señor. Y que sea tu palabra como una espada, como dice en Hebreos 4:12, partiendo y dividiendo, separando los pensamientos del alma y del espíritu. Y que lo podamos recibir, Señor, como tú nos lo mandas, como tú nos lo dices, Señor, porque la palabra tuya es para edificar, para exhortar, pero también para consolar, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muy atentos. Miren, todos sabemos, como estuvimos orando ahorita, que la palabra de Dios es para cumplir tres propósitos: para edificar, para exhortar y para consolar. Y hoy es uno de estos mensajes que muy pocas veces tiene estos tres elementos. Hoy los va a tener, así es de que agárrense muy bien. Y vamos a comenzar con varias preguntas generales, pero que tienen etiqueta de personales. ¿Se me entendieron? Preguntas generales, pero que tienen etiqueta de personales. O sea, no trate de aplicarlas a alguien más, sino aplíqueselas a usted mismo. ¿Sí me entendieron? Número uno, ¿por qué creen ustedes que somos tan negligentes con las cosas de Dios? ¿Por qué creen ustedes? Vayan pensando, ¿eh? ¿Por qué creen ustedes que somos tan negligentes con las cosas de Dios? Bueno, somos tan negligentes con las cosas de Dios que cuando Dios nos honra con un ministerio para servirle, que ni siquiera nos dignamos para decir que no vamos a venir a servir, porque a eso venimos. Número dos, ¿por qué cuando se nos asigna o tomamos una responsabilidad para el reino de Dios, no lo hacemos inmediatamente, sino que lo dejamos pasar? ¿Es cierto o no es cierto? Número tres, ¿por qué buscamos las excusas más convincentes para apoyar nuestra irresponsabilidad, nuestra impuntualidad y nuestra falta de diligencia en los asuntos de Dios? Está duro, ¿verdad? Está duras las preguntas, pero tienen que ver con el tema que vamos a tratar. Número 4, ¿por qué dejamos todo a última hora? Hablando de las cosas de Dios, para organizar algo que se me delegó hace varias semanas. ¿Por qué lo dejamos hasta la última hora, hasta el último momento? ¿Sí están entendiendo las preguntas? Dígame amén. Sí. Nadie las tome personal, pero aplíquelas personal. Ahora, número 5, ¿por qué pensamos que podemos engañar a Dios con excusas y pretextos? Porque esa es una idea general que tenemos todos. Pensamos que podemos engañar a Dios con excusas y pretextos. Número 6, ¿por qué no aprovechamos cuando hay eventos para jóvenes, para adultos, que nos pueden edificar? Cuando vemos que el mundo pues está comiendo a la juventud. Y lo vemos. Número 7, ¿por qué nos llenamos de afanes de todo tipo y olvidamos lo principal en el reino de Dios, que es buscarlo a Él? ¿O no dice la palabra así en Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido? ¿Dice o no dice? Pero ¿por qué si conocemos la Escritura, que está llena de promesas, por qué seguimos afanados entonces en nuestros propios asuntos y no le damos prioridad a los asuntos de Dios? Yo mientras estaba escribiendo ahorita les doy las otras dos últimas preguntas, pero mientras estaba escribiendo esto durante la semana, el Señor me hacía una pregunta personal a mí, que es general también para todos. Y me decía, ¿cuántos años crees que te queden de vida para servirme? Pues tengo 56. Bueno, tu palabra dice que después del diluvio el Señor dijo que fueran los días del hombre 120 años.
Pero conforme fueron pasando los años, después en el libro de los Salmos leemos que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80. O sea, fue disminuyendo. Pero el que lo diga la Biblia, aún así, escuche esto, puede sonar como hereje, no significa que yo voy a vivir 70 u 80 años. Tal vez me muera mañana u hoy. Es lo que el Señor me hablaba. Pero ¿por qué desperdiciamos nuestra vida cuando podemos servirle a Él en otras cosas? ¿Qué es lo que no hemos entendido? Número 8, ¿por qué ignoramos los peligros que están viviendo nuestros hijos? Y ahora más que nunca con la ideología de género y el adoctrinamiento que deja afuera a Dios y que nos enfoca más en nosotros mismos. Todos sabemos el peligro que están corriendo ahorita nuestros hijos, mucho más que nosotros en nuestros tiempos. Ahora ellos corren más peligro, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y número 9, ¿por qué Jesús advirtió en su última oración de Juan 17 acerca del mundo? En la última oración de Jesús en Juan 17 menciona los peligros del mundo 17 veces. Y puede haber muchas más preguntas, pero estas 9 engloban, encierran todo lo que estamos viviendo y todas tienen una misma respuesta. Jesús lo advirtió hace más de 2000 años, cuando habló de las señales antes de su venida. Y todo lo que habló en Mateo 24, del 1 al 14, lo lee en su casa, cuando él habló de todas las señales, todas las que habló se están cumpliendo. De Mateo 24, del 1 al 14. Pero también señaló en Lucas 17 algo en particular y que involucra a la familia, la educación, la ciencia y todos los atractivos del mundo que hoy están pervirtiendo los valores, la educación, nuestros pensamientos y nuestro sistema de creencias. ¿Y qué fue lo que dijo en particular Jesús? Vayan conmigo a Lucas 17. Lucas 17, cuando esté ahí me dice amén. Lucas 17, del 26 al 37. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A cuántos? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Muy atentos aquí. Todo esto que acabamos de leer ahorita y las preguntas que acabamos de hacer tienen una respuesta, pero también tienen una solución, ¿sí? Y tiene que ver con el tema de hoy. Estamos viviendo en medio del caos, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Caos en la familia, caos en el trabajo, caos en el mundo, caos por todas partes. Caos en nosotros mismos, porque somos desorganizados. Desorganizados porque no ponemos nuestras prioridades en orden. Hay caos en la familia, caos en nosotros. Tratamos de compensar el tiempo con los hijos, con regalos,
como un tipo de compensación, y lo único que estamos contribuyendo es a tener hijos, nietos, bisnietos rebeldes, malagradecidos, inconscientes, que creen que todo lo merecen. Y claro que también involucra ese caos a las cosas de Dios. No le damos importancia al ministerio que Dios nos encargó, que Dios nos delegó, al servicio y al tiempo que le podemos dar a Él. Se lo dedicamos a otras cosas. Y última pregunta. ¿Creen ustedes que lo que platicaba con un hermano el viernes? ¿Creen ustedes que si Dios nos mandara un domingo, y esto es en general en todas las iglesias, no es en particular en esta, por eso le dije, las preguntas son generales, pero de aplicación personal. Suena como paradójico. Pero ¿creen ustedes que si Dios nos mandara a 100 personas un domingo, o 60, o 30, o 10, en un domingo, ya estamos listos para atender a esa gente? ¿Creen ustedes que ya estamos listos? Seamos sinceros. ¿Por qué las iglesias no crecen? Porque Dios sabe, Dios es un Padre tan amoroso que no va a dar bebés a padres irresponsables. ¿O no es verdad? Y nosotros estamos viviendo dentro de un caos. Esa es la realidad. Y el título de hoy es ¿cómo vivir en medio del caos? ¿Cómo vivir en medio del caos? ¿Qué hacer entonces? Vayan conmigo a dos escrituras. Alguien busque Primera de Pedro 1, del 3 al 9, y alguien más ayúdeme con Romanos 12:2. Dos escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. ¿Qué dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sí? Si se da cuenta de lo que está hablando, dice que tú ya naciste de nuevo, pero tienes que darte cuenta de lo que ahora eres. Romanos 12:2, ¿qué dice? Os conforméis a este siglo, y transformaos por medio de la renovación para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, si tú no cambias tu manera de pensar, jamás vas a entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. No lo vas a entender mientras no cambies tu manera de pensar. Todas las preguntas que hicimos al principio tienen que ver con esto. Si yo pudiera admitir algo en mi vida, en los más de 30 años que llevo en Cristo, lo más difícil que se me ha hecho y se me sigue haciendo es cambiar de mentalidad. Porque ese es un proceso que nos va a durar toda la vida. No es de que vas a cambiar de mentalidad, de pensamiento de la noche a la mañana, o tómate 3, o tómate una cada 8 horas. No, es un proceso. Y no creo que eso me suceda solo a mí. O sea, es en general, sino a casi todos los creyentes. Y no estoy hablando de reglas y cambios. De eso no, sino de cambiar de mentalidad, de pensamientos. Porque tú puedes estar lleno de reglas, pero si tu pensamiento no cambia, tu actitud no cambia. ¿Es verdad o no? Puedes cumplir reglas, puedes cumplir requisitos, pero si tu actitud no cambia. Por eso, ¿cómo se demuestra eso? En los trabajos, por ejemplo, tú cumples con ciertos patrones de horario, con ciertos requisitos que te dicen, pero si no tienes una actitud, como dice Colosenses 3:23, de que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, tu actitud va a ser pésima. Pues lo mismo es en las cosas de Dios. No le vas a dar la importancia que se debe, porque tu actitud no ha cambiado, tu mentalidad menos. Y pareciera que la mayoría de nosotros pensamos que si hemos sobrevivido hasta aquí, pues ¿para qué cambiar? Si me ha funcionado, si no hay consecuencias inmediatas de mi irresponsabilidad, de todos mis malos hábitos, pues ¿para qué cambio? Y seguimos igual, porque no hay un cambio de mentalidad. Incluso hasta
Tenemos dichos para justificarnos nuestra falta de compromiso y nuestra falta de un cambio de pensamiento. Uno de los dichos, chango viejo no aprende maroma nueva, para justificarnos de que pues ya todo está perdido. Sin embargo, es necesario cambiar. Es necesario cambiar, porque no se trata de sobrevivir, sino de vivir en Cristo. Jesucristo dijo en Juan 10:10 que Él ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. No dijo yo he venido para que aprendan a sobrevivir. Dijo que ha venido a darnos vida, para que tengamos vida, para que aprovechemos la vida, para que disfrutemos la verdadera vida en Él. Y para eso sí tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Pero muchas personas se conforman con la condición en la que están viviendo. ¿Por qué creen que están conformes en la condición que están viviendo? Son irresponsables en todas las áreas, empezando de la casa, porque de ahí se expande a todo. ¿Por qué creen ustedes que muchas personas se conforman con la condición en la que están viviendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más fácil adaptarse al modo en que han vivido toda su vida que hacer cambios. Seguir igual. La resignación es una de las peores condiciones para vivir, porque nos impide tener una vida victoriosa en Cristo. Eso ya lo hemos estudiado. Y nos mantiene viviendo siempre en el caos emocional, en el desorden familiar, en el desorden financiero, social y espiritual. Nunca estás bien en ninguna de las áreas. Y lo vemos. Y eso termina estorbándote en el ministerio y en el llamado de Dios. ¿Cierto o no? Por eso les dije que iba a ser fuerte. La pregunta es, entonces, ¿cómo vivir en medio del caos? No de cómo resignarnos a vivir en el caos, sino cómo vivir en medio del caos. Uno de los versículos que a mí más me impacta es este, que a veces no lo entendemos. Alguien busque Gálatas 5:17. Y es interesante, miren, les doy algo que el Señor me mostraba en la semana es esto, mientras buscan Gálatas 5:17. Nosotros los creyentes, como hemos hablado en otros estudios, tendemos a culpar de todo al diablo. Pero Jesús, antes de partir, Él nos dijo, cuídense del mundo. Y Pablo, durante todas sus cartas, si ustedes leen, Él lo que más nos previene es de nosotros mismos, de nuestra carne. Pero nosotros tendemos a culpar al diablo, no que él no tenga la culpa. El diablo es tan astuto que nos engaña con las cosas del mundo, pero también con nuestra carne. ¿Qué dice Gálatas 5:17? ¿Qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Ahora, ¿qué te dice o qué nos dice este versículo? No recuerda que la guerra más difícil que tenemos no está fuera de nosotros, sino ¿dónde? En nuestro interior. ¿Sí? Nos recuerda que la peor lucha que tenemos no es contra el diablo, sino contra nosotros mismos. Lo mismo sucede en medio del caos. Vamos a tener una lucha en nosotros mismos, entre provocar cambios en nuestra vida o de resignarnos, entre tirar la toalla o seguir luchando. Tú eres el que vas a decidir. O tiras la toalla o sigues luchando. Pero hoy en este estudio, pongan mucha atención, estudiaremos, vamos a hablar de cómo es que tenemos que vivir y comportarnos en medio del caos. ¿Cómo puedo salir de ese caos? Primero, tengo que cambiar de pensamientos, es lo más difícil. Mientras tú no cambies de pensamientos, vas a seguir con los mismos hábitos. Y seguimos. A veces decimos que somos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo nueva criatura es.
pero seguimos con los mismos hábitos, solamente que ahora los trasladamos al ministerio, a la iglesia. Si en la vida anterior eras impuntual, grosero, mal hablado, XXX, pues ahora solamente los transportas al ministerio. Pero no cambiamos, porque la mente sigue igual de podrida. ¿Cierto o no? Ahora, ¿cómo vivir en medio del caos? Tenemos que aprender a vivir. Vayan todos a Jeremías 29:11. Y mire este versículo, léalo, el que lo encuentre, léalo. ¿Cómo ese versículo, híjole, nos ha engañado el enemigo, el mundo, los mismos predicadores, porque lo hemos entendido fuera de contexto? ¿Qué dice Jeremías 29:11? Vamos a analizar en el tiempo de Jeremías cómo vivían en un caos de cautividad, pero el Señor les dio pautas, les dio la salida para aprender a vivir en medio del caos. Hoy en día estamos viviendo en medio del caos. Mi niña Joy me decía, papi, ¿qué crees que aquí en la high school de Cabrillo los niños vienen vestidos como quieren? Dice, hay niños que vienen vestidos de niña, hasta maquillados y no les dicen nada. Aquí a un niño el año pasado, un compañerito de ellas, la directora le cortó el pelo porque lo traía largo. Le incomodó a la directora. Pero no les incomoda el que vengan vestidos de un género que no les pertenece. Estamos viviendo en medio del caos. ¿Qué van a aprender nuestros niños? ¿O qué están aprendiendo? ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? En el tiempo de Jeremías estaban viviendo en medio del caos. Antes de que lo lean el versículo, les doy el contexto. El Señor envió al profeta Jeremías a hablarle al rey Sedequías, a decirle que se arrepintiera, porque si no iban a venir consecuencias, iban a ser llevados cautivos. Pero después de recibir la palabra de Jeremías, el rey le dice a Jeremías, mira, tú dile a todo el pueblo que todo está bien. Tú diles, no les digas lo que Dios te habló, tú diles que todo está bien. Y él tenía profetas que le decían lo que él quería oír, y que le profetizaban al pueblo lo que el pueblo quería oír. Y a Jeremías lo metieron en una cisterna durante un año por estar predicando la verdad. Y entonces Dios toma cartas en el asunto y les da esta escritura muchas veces mal aplicada. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí nos da un ejemplo claro de cómo vivir en medio de un caos. Y antes de analizar esta escritura, hablemos del error en que en ocasiones cometemos cuando leemos este texto. Por lo general lo malinterpretamos gravemente, porque lo primero que hacemos es precisamente sacarlo de contexto. Y hay dos graves errores que cometemos. Número uno, el primero es llegar a pensar que no tenemos por qué pasar por situaciones difíciles. Que Dios nos está diciendo, mira, no te preocupes, aunque estés pasando por el peor momento, yo sé los pensamientos que tú tienes, que yo sé los pensamientos que tengo para contigo. Y pensamos que lo primero es que Dios me está diciendo que no tengo por qué pasar por situaciones difíciles, pensando que en medio de la aflicción lo que nos espera es prosperidad para darnos el fin que estamos esperando. Y se comete el error de pensar que Dios existe con el fin de cumplir todos los caprichos, los deseos y necesidades que nosotros atravesamos. Pero es importante que entendamos el contexto. Número uno, ¿para quién fue escrito? Fue escrito para un grupo de personas que estaban en cautiverio. ¿Que estaban en qué? Ahora la pregunta es esta. ¿Por qué estaban en cautiverio? Por desobedientes. Se encontraban en esa condición debido a su idolatría. ¿Debido a qué? Incluso antes, mire lo que dice, vayan allá a Jeremías, alguien lea Jeremías 22,
del 6 al 9. Vamos a estar un rato ahí en Jeremías, así es de que ayúdenme. Jeremías 22, 6 al 9, ¿qué dice? Porque así ha dicho Jehová. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Jehová. Jehová. Ponga atención, no es Jeremías, es Dios el que está hablando. Porque así ha dicho Jehová. Acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Sí, hasta el 9. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Ahora, Dios les declara que vendría soledad contra ellos y que la gente diría, pero ¿por qué hizo Jehová con esta gran ciudad? Culpando a Dios. Y se les respondería, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y le sirvieron. Ahora escuche esto es muy importante, ya que nos muestra que había una razón específica por la que Dios permitió que este pueblo viviera en cautiverio. Y nos dice que ahora Dios decide hablarle al pueblo él mismo e hizo llevar cautivo a todo ese pueblo a Babilonia. Así que no podemos leer este pasaje de Jeremías 29:11 que leímos al principio y aplicarlo como si significara que Dios no quiere que pasemos situaciones difíciles y que Él nos va a dar casas y a prosperar en medio del caos. Ahora, todo eso es bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero resulta importante que entendamos de una vez por todas que Dios no existe para nosotros. A ver si me entendieron. Dios no existe para nosotros, sino que nosotros existimos por y para Él. Y una de las razones por las cuales este pasaje fue incluido en la Biblia, pues fue con el fin de mostrarnos la soberanía de Dios, su cuidado, su amor eterno, su poder y las consecuencias del pecado y la idolatría. Y existen 3 razones para también aplicar ese texto a nuestras vidas y de por qué el Señor advierte acerca de que tú y yo podemos caer en cautiverio y estar en un caos. Pero ¿cómo vivir entonces en medio del caos? Hay una razón número 1 por la que estamos viviendo en esa condición. ¿Y cuál es? Como ya hemos estudiado, la mayoría de las cosas que estamos atravesando y estamos atravesando no son el resultado de que el diablo esté en una esquina de ring de boxeo y que Dios esté en otra. Porque a veces así pensamos. Es que Dios pelea contra el diablo y Dios pelea por mí, enfrentándose para ver quién gana la batalla y quién tiene más autoridad sobre nuestra vida. Pero eso es ilógico y es hasta absurdo, porque jamás el creador de todo el universo va a pelear contra una criatura. Sería una lucha desigual. ¿Sí me están entendiendo? Dígame amén. Amén. Más bien estamos viviendo en el caos que estamos viviendo porque es el resultado de nuestras propias decisiones. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Ahora, en el libro de Jeremías describe cómo el pueblo en un momento de desesperación se desvió a adorar dioses falsos. Se desvió. Así que Dios, no en venganza, olvidémonos de eso, sino por amor, les permitió ser víctimas del cautiverio. Aunque eso parezca raro o ilógico, pero no es la primera vez que Dios lo permite. Que cuando su pueblo se desvía y da su adoración a ídolos falsos y le sirven, cae víctima de su propia idolatría. Para que lo entiendan mejor, tú y yo vamos a caer víctimas de nuestros propios ídolos que hayamos levantado en nuestro corazón. Por eso Jesús fue muy enfático. En Mateo 10:36. No podemos amar más a esposo, esposa, hijos e hijas más que a Él.
porque se pueden formar ídolos dentro de nosotros. Y puedes terminar dándole más lugar a ese ídolo que a Dios. Ahora, ¿qué otro ejemplo podemos ver? Cuando Moisés, por ejemplo, se encontraba en el monte, estando con Dios, cuando subió al monte a que Dios le diera las leyes, ¿qué sucedió? Aarón y el pueblo, en Éxodo 32, del 1 al 6, no lo busques, solo como referencia, Éxodo 32, del 1 al 6, fabrican un ídolo, un becerro de oro. Le hacen hasta fiesta, le hacen todo tipo de homenaje y fabrican un becerro para adorarlo, porque Moisés se tardaba. Se desvían inmediatamente del propósito de Dios. O sea, cuando ven que están en medio de un problema, una dificultad, y que inmediatamente se desvían a sus ídolos. Y es lo que sucede en las iglesias cada domingo. ¿Dónde están aquellos que prometieron servir a Dios? ¿Dónde están aquellos que prometieron servirle en el ministerio que Dios les delegó? O se apartaron, se enamoraron tanto del ministerio que ya no vinieron. Y para ejemplo tenemos Rincón de Parangueo, sin decir nombres, que ya hasta el nombre de la iglesia le cambiaron. Se desvían, se enamoran de sus ministerios, se enamoran de ellos mismos o de sus propios ídolos. Otro ejemplo, cuando Samuel se tardaba y los filisteos se acercaban, Saúl mismo dice en 1 Samuel capítulo 13, que Saúl ofreció un sacrificio y ahora el pueblo se desvía a la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios no había contestado sus peticiones. O sea, en cada ocasión vemos a Dios permitiéndoles que sean víctimas de su propia idolatría. En el tiempo de Jeremías, Dios en su misericordia no los consume, sino que permite que sean llevados en cautiverio con el fin de demostrar que solo Él es Dios, que ningún ídolo los va a salvar y que ninguno hay, solo Él, y todo lo hace con el fin de que recapaciten. Dios los amaba tanto que cuando ellos se desviaban, Él les permitía ser derrotados para sacarlos de nuevo de su idolatría y que regresaran al único y eterno Dios. Es lo que nos sucede a nosotros. Por eso a veces las cosas te van mal, nos van mal, porque Dios te está señalando dónde tienes tus ídolos y te dice salte de ahí, para que vuelvas a Él. Pero somos tan macetadura que seguimos con nuestros malos hábitos porque no renovamos nuestra mente. Yo la verdad no entiendo si se planifican, hablando particular de aquí de esta iglesia, si se planifican eventos, si se planifican, eventos que vamos a llevar a cabo, y si se les avisa con semanas de anticipación, ¿por qué dejamos todo hasta última hora para planificar? ¿Por qué no planificarlo con tiempo? ¿Por qué si se les asigna una tarea no la hacen? Dejamos pasar el tiempo y las oportunidades. Y no estoy etiquetando a nadie. Les dije que era general, pero aplique lo personal. Este miércoles tenemos un evento planeado. ¿Y dónde están los que son los encargados? Ni una noticia de lo que se ha planificado. Igual sucede en los demás eventos. Porque estamos en cautiverio, estamos viviendo en un caos emocional, en un caos familiar, porque no ponemos nuestras prioridades en orden. Es lo mismo que sucede hoy en día. Muchas veces las personas tienen necesidades, traen sus peticiones delante de Dios y quieren que Dios intervenga en el tiempo que ellos quieren y de la manera que ellos quieren y la manera que ellos piensan. Y si Dios no les contesta, Dios tiene la culpa. Ya no me congrego, ya no voy. Y comienzan a desarrollar una actitud de impaciencia, diciendo, ay, que me sane ya, que me bendiga ya, que me saque de esta situación ya, que me dé una familia ya, que me quite la soledad ya, que me haga feliz ya, y todo lo queremos inmediatamente. ¿Y qué sucede cuando Dios no responde a su manera? Pues recurren a su propia idolatría.
que pueden ser personas, lugares, objetos. Ahora bien, la idolatría, escuche bien, de este tiempo que estamos viviendo hoy en día, no es igual a la idolatría que vemos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jeremías, porque ahora implica hacer las cosas a nuestra manera. Es un tipo de idolatría, el hacer las cosas como yo pienso, como yo quiero y como yo siento, y buscar soluciones sin consultar a Dios. Así que recurrimos al pecado, a la carne, a la manipulación y a un sinnúmero de alternativas intentando suplir nuestras necesidades. Hermano, ¿por qué no viniste al servicio? No, es que tenía que trabajar, es que tenía que pagar algo y que tenía... No estoy diciendo que sea malo trabajar, sino que no tiene las prioridades en orden. Vivimos afanados, y descuidando lo principal. Jesucristo dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Pero lo entendemos al revés. Y pensamos que Dios nos va a satisfacer. Si yo les preguntara cómo es la idolatría de este tiempo, ¿qué responderían? ¿Cómo es la idolatría de este tiempo? No estoy hablando de imágenes, ¿eh? Ayer, por cierto, Isabel y yo fuimos a comer, a cenar, unos tacos, sí, perdónenos, ¿eh? Y llegó una mujer con una imagen grande, dice, pero qué hermosa imagen, qué hermosa, qué chula imagen, ¿dónde la compraste para comprar yo una igual y llevármela a mi casa? Y hasta ella misma, fíjense, cómo el corazón está endurecido y la mente entenebrecida. Dice, sí, y resulta que la mujer que llevaba la imagen fue compañera de Isabel en la escuela, en la secundaria, y voltea a ver a Isabel, dice, sí, pero unos ignorantes que no tienen revelación de la palabra, dicen que estas imágenes no sirven para nada, y hasta les ponen las manos encima y dicen, a ver, habla, porque son ignorantes, ellos no saben. Fíjense hasta dónde llega. Pues así estamos. Hoy en día nosotros, los creyentes, tal vez no tengas ídolos de ese tipo, pero tienes ídolos de otro tipo. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo es la idolatría en este tiempo para los creyentes? Resumiendo un poco lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Cómo es la idolatría de este tiempo? Bueno, tiene que ver con el hecho de que vivimos pensando que todo se trata de nosotros. Vamos a la iglesia esperando de que Dios nos bendiga. Incluso hasta hacemos cliché. ¿Cuántos vinieron por una bendición? ¿Cuántos han venido para que Dios los bendiga? ¿Cuántos? Como si fuera la feria. Tiene que ver con el hecho de que no hemos cambiado nuestra manera de pensar, que se trata de nosotros, que nosotros somos el centro del universo y que Dios existe para nosotros. Mira cuánto te ama Dios, mira cuánto te ama. Y pensamos que somos dignos del amor de Él, aunque no te arrepientas de tus pecados. Claro que Él nos ama, pero también odia el pecado y al pecador también, que lo sigue practicando. Pero, ¿de verdad Dios existe para nosotros? Siempre va a existir una razón por la cual estamos en una determinada condición, o como dice la palabra en Proverbios 26:2, que no hay maldición sin causa. O sea, todo lo que nos sucede tiene una causa. Con el pueblo de Israel, en el tiempo de Jeremías, fue que se desviaron tras otros dioses falsos. Con nosotros es nuestra propia idolatría. ¿Cuál es? Que recurrimos a estrategias humanas y carnales para satisfacer nuestros deseos. Confías más en ti, en tus habilidades, en tus afanes, que en lo que Dios puede hacer. Y por eso, ¿qué nos dice la Biblia en Colosenses 3:5? Escuche esta escritura. Colosenses 3:5. Y vea la relación que hace de una cosa con la otra. Colosenses 3:5. ¿Qué dice? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Se dan cuenta cómo pone a la avaricia, a la codicia, cómo lo pone en el mismo paquete de la inmoralidad sexual? ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Sí se dieron cuenta o no? De la misma manera, escuchen esto, que Dios hizo con el pueblo de Israel en ese tiempo, Él lo hace con nosotros, permitiendo que nos ahoguemos en las consecuencias de nuestra propia idolatría, para que por medio de ella, cuando se nos agoten los recursos, cuando nos cansemos de confiar en nuestra propia fuerza, pues entonces nos rindamos a Él y reconozcamos que es nuestro único y todopoderoso y Dios Padre. Dios permite a veces eso, para hacernos ver y decir, mira, estás mal, no tienes tus prioridades en orden. Fuimos a visitar a mi mamá el martes y no es un secreto y lo digo públicamente como testimonio, no es porque quiera deshonrar a mi madre, al contrario, la amo mucho, me preocupa su estado, me preocupa su alma, que el día que se muera, que no se vaya con el Señor, sino que vaya a otro lugar. Porque la Biblia es muy clara y que si morimos con falta de perdón, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? Si mueres con falta de perdón, ¿a dónde? No, dígalo bien, ¿a dónde? Al infierno. Al infierno. Y el martes fuimos y pues no desaprovechó, ahí estaba mi papá, para empezar con mi papá. Y yo le dejé un rato que hablara y le dije, mamá, te voy a hacer una pregunta. Tal vez tú no lo sepas, pero mi papá lo sabe muy bien. ¿Tú sabías que en la Biblia Dios jamás le dice al hombre que él es el culpable de destruir el hogar? Sino es a la mujer a la que la hace responsable, porque dice que la mujer necia con sus palabras destruye el hogar. Tú mientras no honres a mi papá, el hogar va a seguir así, a tus ojos. Mi papá, él no dijo nada. Podemos hacer ídolos, escuche esto es para entendidos. Podemos hacer ídolos hasta de nuestros propios sufrimientos y dolores. Sintiéndote de que nadie sufre como tú, que todos se conmiseren de ti, pobrecito, pobrecita. Ay, y estás levantando un ídolo cada vez más alto y más alto. Pero muchas veces Dios permite que nos suceda lo que nos sucede para hacernos entrar en razón. Y Dios conoce hasta cuándo. Ese nos lleva al segundo punto. En Jeremías 29, Dios tenía un tiempo determinado para sacar a su pueblo de la condición en que se encontraba. ¿Qué pensamos generalmente cuando leemos? Alguien lea Jeremías 29, 5 y 6. ¿Qué dice? Jeremías 29, 5 y 6. Edificáis casas y habitadlas, y plantad huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Cuando leemos estos versículos, seamos honestos, si no entendemos el contexto de por qué lo está diciendo, generalmente pensamos que se refiere a que todo va a estar bien. Sin embargo, estos versículos están declarando lo contrario. Dios los está llevando a una gran realidad. Mire lo que dice Jeremías 29, 8 y 10. ¿Qué dice? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no les envié, ha dicho Jehová. El pueblo obviamente quería salir de su condición en que se encontraba, y entonces llegaban los falsos profetas, los falsos predicadores, los falsos ministros a declararles que ya pronto se iba a acabar su dolor, que ya pronto se acabaría la condición en la que vivían. Ahora, ¿les suena familiar eso?
Eso es lo que vemos hoy en día, en la gran mayoría de iglesias. No se les predica la verdad por temor a que se vayan. Todo es Dios es amor y Dios te ama como eres. No, Dios nos ama a pesar de cómo somos, no como eres. ¿Mm? ¿Y qué hacemos? Creernos las mentiras. ¿Pero qué hace Dios? Dios les dice, miren, la cosa no va por ahí, ¿eh? No se dejen engañar. Más bien les dice que se fueran acostumbrando, lo que les dice Dios es a esa condición, porque iban a durar 70 años cautivo. Y en ese momento Él les dice, edifiquen casas, planten huertos, cásense, tengan hijos e hijas, porque esto va para largo. Es lo que les está diciendo. Muy contrario a lo que pensamos. Hemos malinterpretado este pasaje en muchas ocasiones, ya que se trata del mensaje que todos queremos escuchar. No se trata de un mensaje más bien que todos queremos escuchar, de que ya pronto nuestros problemas se van a terminar y que Dios te va a sacar de ese problema en que estás. Aleluya, aleluya. Pero mientras tú no cambies tu condición y saques tus ídolos de tu corazón y renueves tu mente, vas a seguir igual. Pensamos que con 7 vueltas a las sillas en el culto todas las murallas se van a caer. Eso fue algo que estuvo muy de moda en Estados Unidos hace unos 15 años. Toda la gente dando vueltas en todo el santuario, dándole vueltas a las sillas, o haciendo pactos financieros con Dios, que sus problemas se iban a terminar. Hubo convenciones en las que fuimos Isabel y yo, créalo, suena, ay Señor, aberrante, pero así fue. Donde decía el predicador, los de $1,000 de este lado, los de $500 de este lado, los que van a hacer un pacto con el Señor para que el Señor les pague sus deudas, para que el Señor los saque del atolladero financiero. Y cientos, si no es que miles de gentes engañadas, porque quieren oír lo que les profetizan, lo falso. Ahora no estoy hablando de diezmos y ofrendas, sino de los pactos muy de moda que tienen como ídolo a un Dios piramidal, de que si tú le das 10 pesos, Él te va a dar 100. No es así. De que si servimos a Dios, Él se va a ocupar en automático de nuestra familia. Ocúpate de las cosas de Dios y Él se ocupará de las tuyas. Mentira. Mentira. Pero queremos creerlo así, que si asistes a la iglesia, todas tus pruebas van a desaparecer. Mentira. No es así. Aunque sí tenemos que hacer algunas de estas cosas, la realidad es que solo Dios sabe cuál y cómo va a ser el desenlace en nuestra vida. ¿Es importante servir a Dios? Claro que sí. ¿Es importante tener fe? Claro que sí. ¿Es importante orar? Por supuesto. ¿Es importante creer, cantar? Sí. Pero no para salir de nuestra condición, ni para tomarlo como amuleto o como garantía de que porque yo estoy sirviendo a Dios, ahora Él tiene que resolverme mis problemas. No es así. A Dios no le puedes manipular ni hacer manita de puerco para que torcerle la voluntad. No es así. Él se merece toda nuestra admiración. Obviamente, el pueblo en el tiempo de Jeremías, debido a los falsos profetas que les estaban hablando mentira, ya tenían hasta las maletas empacadas y listas, esperando que la salida de su condición estuviera cerca, ya que pronto se iba a acabar la manera en que estaban viviendo. Pero Dios les dice, no, no va a ser así. Van a durar 70 años por necios y por idólatras. Yo espero que estén entendiendo. Y pregúntese. Alguien que una vez me dijo, alguien que ya no viene, para no dar nombres, me dijo, es que yo no sé por qué la iglesia no crece. Le digo, ¿sabes por qué no crece? ¿Por qué crees tú? No, pues es que se nos dice, pero no hacemos. Empezando por ti. Porque yo veo cómo le hablas a tu esposa. Eres bueno para predicar, Dios te usa, pero eres un pésimo padre de familia. Tú te pones primero que tus hijos en el trabajo. Mientras tú no cambies, nada va a cambiar. Pero queremos que todos cambien menos nosotros.
seguimos con nuestros mismos hábitos, malos hábitos. Dios les dice, miren, mejor aprendan a vivir así, porque esto no les va a durar un día, ni 7 días, ni 7 años, les va a durar 70 años. Así que es mejor de que empiecen a vivir y aprendan a vivir en medio del caos. Ahora, no les está dando un llamado a la resignación tampoco, de que pues acostúmbrense, sino a perder la esperanza, no a perder la esperanza en medio de esa condición, sino a que ellos entendieran que todo tiene una causa. La mayoría de la gente, vuelvo a repetirlo, ¿qué es lo que más les impacta a ustedes dentro del pueblo cristiano? En general, no solo de esta iglesia, el pueblo cristiano en general. La mentira. Hay unos pastores de Salamanca, que ustedes los conocen, no estoy diciendo nombres, estoy hablando en general, para aplicarlo en personal. 2 pastores en específico de Salamanca tienen años diciendo, ¿cuándo van a ir al hospital? Ahí nos vemos para apoyar. Nunca han ido. Tienen años prometiendo lo mismo, diciendo lo mismo. ¿Pero por qué creen que siguen prometiendo lo mismo? Porque ya se acostumbraron a vivir en su caos, en medio de las mentiras. Dios lo que le está diciendo al pueblo es de que tienen que aprender primero a darle gloria a Dios en todo, aún en medio del caos. Tenemos que aprender a vivir adorando a Dios en medio de cualquier circunstancia que nos llega. Tenemos que aprender a glorificar a Dios en todo tiempo, lugar, problema o situación. Y aún más, ¿qué creen que le ordena Dios al pueblo? Alguien lea Jeremías 29:7. ¿Qué le ordena al pueblo? Jeremías 29:7. ¿Qué dice? Pues gánales, Carlos, no quieren la bendición. Procurar la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendráis vosotros paz. Entienda muy bien esto, ¿eh? Les está diciendo, miren, para que entiendan, parafraseando, miren, aparte de que van a vivir en una ciudad donde ustedes son cautivos, tienen que hacer algo todavía extra. Tienen que orar por ellos. Como decía Isabel, orar hasta por los enemigos. Ahora, ¿lo entendemos mejor? Dios mismo le dice al pueblo que su paz depende de cuánto puedan vivir en paz en la ciudad donde se encontraban cautivos. Por eso a mí me gusta poner 2 de Crónicas 7:14. La fórmula de Dios no ha cambiado. Si mi pueblo se humilla, y oran y buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos y oran, entonces yo oiré desde los cielos. La fórmula de Dios no ha cambiado. Él quería que aprendieran a vivir en paz en la ciudad donde se encontraban cautivos, pero no solo eso, sino que pidieran por la paz de la ciudad. Y de ese modo Dios les está declarando al pueblo que no hay excusa para ninguno para dejar de ser quienes son, que no hay excusa para la rebelión, que no hay excusa para la desobediencia, sino que aunque estaban en cautiverio, no podían olvidar quiénes eran. Recuerden que lo primero que el diablo va a atacar en ti y en mí todos los días de nuestra vida es tu identidad, quién eres en Dios. Si tú dudas de que eres un hijo de Dios, tú te vas a ir a tratar de hacer las cosas a tu manera, a tus propios recursos, a poner tus propias prioridades, no como Dios las dice. Y estás levantando altares dentro de tu corazón, culpando a todo el mundo, todos son culpables menos tú. Dios les estaba enseñando que aunque estaban en cautiverio, no podían olvidar quiénes eran. Ese es el mensaje que debemos aprender. Que a pesar de encontrarnos en cualquier situación, no podemos dejar de ser quienes somos. No podemos recurrir a la rebelión, a la desobediencia ni al pecado. Nunca podemos perder la perspectiva de quiénes somos en Dios. ¿Qué nos enseña Jesús? Lo mismo. Que aunque estemos en medio del caos, no debemos olvidar quiénes somos, no debemos cambiar nuestra naturaleza,
No debemos actuar diferente. Mire lo que dice Jesús. A ver, esto es para entendidos. ¿Qué dice Mateo 5, 38 al 48? Son 10 versículos. Mateo 5, 38 al 48. Esto es como Dios quiere que vivamos. ¿Qué dice? Mateo 5, 38 al 48. Fuerte. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar tu carga una milla, llévala dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así y saludan solamente a sus hermanos. ¿Qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Jesús, si entendieron bien, nos hace un llamado a no perder la perspectiva de quién eres tú. Que no te dejes llevar por otras cosas, a no permitir que la situación te robe o invalide nuestra identidad. Y dice más, aún en el versículo 45. ¿Qué dice el verso 45? Solo ese. ¿Qué dice el verso 45? Para que seáis hijos de Para Dios. que seáis hijos de Dios. Escuche bien lo que dice. O sea, dice que cuando nos mantenemos enfocados en Cristo, firmes, cuando mantenemos nuestro testimonio, aún en medio del caos, es cuando verdaderamente podemos identificarnos como sus hijos. O sea, en pocas palabras, no nos dice que cuando todo va bien, que cuando cantas, cuando predicas, cuando sirves, todo va bien. Cuando todo está marchando bien, es cuando te identificas como un hijo de Dios. Sino que soy identificado como hijo de Dios cuando pongo la otra mejilla, cuando me piden la túnica y doy también la capa, cuando me obligan a llevar una milla y la llevo dos, cuando amo a mi enemigo y oro por él, cuando bendigo al que me maldice y oro por los que me ultrajan y me persigue. Es entonces, en medio de la situación, del sufrimiento, del dolor, que somos identificados como hijos de Dios. ¿Quién me entendió? ¿Me entendieron? El pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías 29 se desvió a la idolatría, que ya solo pensaban en su propio bienestar. El mismo rey, diles que todo está marchando bien. Terminó ciego, le sacaron los ojos frente a sus propios hijos, pero primero mataron a sus hijos delante de él y luego le sacaron los ojos y se lo llevaron ciego a Babilonia cautivo. Todo por necio, por macetón. Pero hoy en día sucede lo mismo, tal vez no literal, pero sí espiritualmente. Nuestros hijos se están perdiendo, pero tú estás ciego. Te está llevando cautivo el enemigo y no haces nada, porque piensas solo en ti. El pueblo de Israel en Jeremías se desvió porque pensaban solo en su propio bienestar, buscaban su propia felicidad. Y es por eso mismo que nosotros entramos en diversas idolatrías, porque nos resulta más importante nuestra comodidad que ser identificados con Cristo. Y aquí viene el tercer punto y el más importante, el corazón del mensaje. Número 3, Dios siempre muestra su misericordia, su gracia y su amor. Escúchenlo bien esto. Después de que Dios le explica al pueblo que no hagan caso de los falsos profetas que les profetizan que todo va a estar bien, cuando les declaran que sus problemas se van a acabar, sino que más bien se vayan acostumbrando a que tendrán que vivir así por 70 años,
Es cuando les dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, para darles el fin que esperáis. Y aquí podemos ver una muestra de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios para con su pueblo, de manera sobrenatural. Cuando miramos las primeras declaraciones que Dios le hizo a su pueblo, pareciera que su decepción con ellos no tenía fecha de expiración. Pero después Dios les declara en su gracia, les dice, miren, esto tiene fin, pero son 70 años los que van a vivir en esa condición. Ahora imaginen esto, esto es hipotético, pero imaginen que una persona en el tiempo de Jeremías tuviera 30 años cuando Dios les dice, te va a durar 70. Imaginen, eso significaría que la persona, o que la bendición de Dios, o la manifestación del amor de Dios para la vida de esta persona iba a llegar cuando tuviera 100 años. Y esa noticia llevaría a cualquier persona a un estado de depresión, ¿cierto o no? Porque significaría que iba a pasar el resto de su vida en cautiverio. Sin embargo, el Dios que creó el universo, el Dios que le permitió a Abraham tener un hijo a los 100 años, el Dios que partió el mar rojo y que hizo llover maná del cielo en el desierto, que derribó los muros de Jericó, les dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Tranquilos. En otras palabras, Dios estaba diciendo, no son los profetas los que saben qué les conviene. Yo sí sé lo que les conviene. Yo sí sé qué es lo que ustedes necesitan, no lo que quieren. No se dejen llevar por el dolor de su condición. Aunque me fallaron, aunque me dejaron, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y luego continúa diciéndoles, sus pensamientos de paz son pensamientos de paz, no de mal, para darles el fin que esperan. Pero algunos de nosotros, cuando leemos esta porción de la Escritura, inmediatamente pensamos que Dios nos va a dar conforme a lo que queremos y lo que deseamos. Pero no es así, porque solo Él conoce en realidad lo que necesitamos. Él conoce el final desde el inicio. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él sabe qué me conviene y lo que su amor declara, no lo que yo en mi naturaleza humana y carnal quiero. Pero nunca vas a entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, hasta que no entiendas lo que leyó Aldo, Romanos 12:2, que dice, léalo otra vez. Porque fue precisamente eso lo que llevó al pueblo de Israel, que lo llevó al cautiverio. Jamás cambiaron su mentalidad. ¿Qué dice? No se adapten a este mundo, a esta vida. Transformen, cambien su manera de pensar. Para que puedan comprobar. Así. No es por ir detrás de lo que nosotros queremos y anhelamos que terminamos en caos. Escuche esto. Sino porque no cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Nuestra oración siempre debe ser que se haga tu voluntad. ¿Que se haga qué? Como Él nos enseñó. Pero tal parece que oramos, Señor, que se haga mi voluntad. Porque para nosotros lo mejor es que Dios haga lo que queremos. Meditemos en este momento. ¿Cómo? Dame. Meditemos en esto por un momento y lo diré lento. Ya estamos entrando en la parte final. Queremos adorar y servir a un Dios. Se lo voy a decir a manera de pregunta. Queremos adorar y servir a un Dios que pueda ser controlado por nuestra manipulación, por nuestros deseos o por nuestros caprichos. ¿Qué no es mejor adorar, servir y amar a un Dios que es majestuoso, a un Dios que es inconmovible, a un Dios que es glorioso, que es inexplicable y cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos? Ese es el Dios al que yo quiero adorar, servir y amar por el resto de mi vida. Un Dios que me diga, Francisco,
aunque me has fallado, aunque eres, como dice Isabel, mala bestia, así dicen los salmos, aunque estás viviendo en el caos que tú mismo te buscaste, yo todavía tengo un fin y una esperanza. Y no es algo conforme a lo que tú estás esperando, es mucho más grande y complejo de lo que podemos imaginar. Es mejor esperar la promesa y vivir en Cristo que morir con el resultado de nuestras propias decisiones. Pero ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo así? ¿Hasta cuándo? No te vas a cambiar el chip. Quítense de una vez por todas que el evangelio se trata de vivir bien y no de sufrir. La promesa más certera que nos hizo Jesucristo no fue la prosperidad, no fue nuestra comodidad tampoco, no fue nuestra felicidad. Y escuche esto, ¿cuál es la promesa que Dios nos hizo? El sufrimiento fue una garantía, te guste o no, todos lo vamos a padecer. Pero, ¿cuál es la promesa que Dios nos hizo? El que me dé la cita de la promesa que Jesús nos hace, es la única promesa que hace en la Biblia. Le prometo que le voy a dar un regalo. La única promesa que Cristo nos hace. ¿Cuál es su promesa? Y les doy una pista, Les doy una pista. Por ejemplo, la promesa del Espíritu Santo no fue una promesa de Jesús, fue una promesa del Padre, que Jesús nos la transfirió a nosotros. Como referencia, Lucas 24:49, Hechos 1:4, Hechos 2:33, Gálatas 3:14 y Efesios 1:13. Pero no me estoy refiriendo a la promesa directa del Padre, del Espíritu Santo, sino me estoy refiriendo a la promesa directa de Jesús. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Mientras no la entendamos, voy a seguir con mi mente igual. Por eso, como no la conocemos, seguimos anhelando las cosas del mundo. ¿Cuál creen que fue? ¿Siempre va a estar con nosotros? No. Promesa. Promesa, la vida eterna. Se ganó Johnny el regalo. Primera de Juan 2:25. Miren lo que dice. Nunca se les olvide esa es su promesa. El único que puede prometer vida eterna se llama Jesucristo. Y por eso Él nos habla tan enfáticamente lo que decíamos al principio, a prevenirnos del mundo, de los placeres del mundo, a no amar al mundo, ni las cosas del mundo, sino poner nuestra mirada en Él, que es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué dice Primera de Juan 2:25? Nunca olviden esa escritura. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Rápido, rápido. Y esta es la promesa. Esta es la promesa. Escuche, otra vez, Johnny. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Que Él nos hizo. La vida eterna. ¿Cuál es la promesa que nos hizo? ¿Promesa de qué? A ver, dígalo fuerte. ¿Promesa de qué? Bueno, si Él te hizo la promesa de la vida eterna, entonces ¿por qué deseas y anhelas tanto lo pasajero, lo temporal, cuando puedes tener lo eterno? Cuando miramos nuevamente en Jeremías 29, vemos lo que Dios les dice. Miren lo que les dice. En Jeremías 29, del 12 al 14. Ay, aguántenme 5 minutos. Jeremías 29, 12 al 14. Miren la promesa que les hace. No les promete casas, ni bienestar, ni riquezas. Miren lo que les dice. Jeremías 29, 12 al 14. A ver, ¿qué dice? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho... Hasta el 14, donde os hice llevar. Dios les está haciendo una promesa y no les dice que todo va a estar bien, sino que van a salir de su condición,
pero no pronto. Lo que les promete es a Él mismo. Me buscarán y me hallarán. O sea, no hay otra promesa que les haga, sino que les dice que los regresará, los devolverá a Jerusalén, pero que en el proceso todo lo que recibirían sería a Él. La mayor promesa es Él. Todo lo que tendrían sería a Él. Para muchas personas esto no es muy alentador, pero es la promesa más impresionante que podamos recibir. El hecho de pensar de que fue mi idolatría la que me trajo hasta la cautividad donde vivo, a que debido a mi idolatría fui llevado cautivo a Babilonia, y que en medio de todo eso Dios todavía nos diga, mira, vas a sufrir, te va a doler, pero no te preocupes, porque dentro de poco me vas a tener a mí. Eso es una promesa. Pero ¿qué tengo que hacer? Para terminar, llévense esto en su corazón. ¿Qué tengo que hacer? Lo que acaba de leer Jonathan. Entonces me buscaréis, ¿de qué? De todo corazón. Y es precisamente la promesa que nos hace Jesús a nosotros cuando enfrentamos nuestro caos. Él no nos promete una vida libre de problemas, ni nos promete una vida libre de dolor. Lo que nos promete es a Él mismo. En Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, en cada uno de estos ejemplos, Jesús nos promete, o no nos promete, que vamos a estar libres de dolor. No nos promete que no vamos a enfrentar problemas, sino que Él va a estar con nosotros. Eso es lo que debemos de entender. Si Cristo, ¿cómo? Si Cristo y el sacrificio en la cruz no son suficientes para nosotros, nada lo va a hacer. Nada te va a llenar ese hueco del tamaño de la eternidad. Lo vas a tratar de llenar de afán, de trabajo, de riqueza, de dinero, de esposo, de esposa, de hijos, de hijas, etcétera, etcétera. Nada lo va a llenar. Porque ese hueco es del tamaño de la eternidad y solo un Dios eterno lo puede cubrir. Ahora, meditemos en esto. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es la mejor oferta que podemos tener de parte de Dios? ¿Lo que deseamos? ¿Lo que queremos? ¿O al Creador del cielo, la tierra y el universo? Resulta interesante pensar que todo, o que el Creador de todo el universo quiere estar con nosotros y que nos ame tanto a pesar de nuestras maldades y rebeliones. Y como decía el salmista en el Salmo 8, 3, 4, ¿quién soy yo, Señor, para que pienses en mí? ¿Por qué quisiera estar Dios con nosotros? Porque nos ama. Esa es una realidad. Yo no tengo la más mínima idea. Lo único que puedo decir es que Dios me ama y te ama. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que sí sé es que nos ama. Como Él mismo lo dice en 1 de Juan 4:8. Él es amor. Y en 1 de Juan 4:18, porque su perfecto amor echa fuera todo el temor. En el pasaje de Jeremías 29 que estudiamos hoy, Dios no le promete a Israel que si lo invocaban los iba a sacar del cautiverio, sino que si lo buscaban, lo iban a encontrar. Porque lo buscarían de todo corazón. Dios conocía que el cautiverio le iba a servir al pueblo para entrar en otro nivel de amor, de relación y de devoción a Él, y que Él estaría con ellos. Pero era necesario que pasaran por eso. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Llévense esto, que en nuestro dolor, en nuestro caos, podemos contar con Él y experimentar su presencia. Pero debemos invocarlo, orar a Él, buscarlo de todo corazón. Y cuando lo hagamos, Él nos garantiza que lo vamos a encontrar. ¿Por qué buscas entonces en otros lugares? En medio de nuestro caos podemos vivir con la plena confianza de que Dios está con nosotros. Y si lo tenemos a Él, pues lo tenemos todo. Recordemos lo que leímos al principio en 1 de Pedro 1, 3 al 9. Y lean todo el capítulo.
Aunque leímos hasta el 9, lean todo el capítulo que está dirigido a todos aquellos que estaban en persecución y que estaban viviendo en un caos, que tuvieron que huir. Conociendo esto, la última escritura, mire lo que dice, Primera de Pedro 1, 6 al 7. Es la última escritura. ¿Qué les dice Pedro? Esto es lo que nos debemos de llevar hoy. Y que pongamos nuestras prioridades en orden. Primera de Pedro 1, 6 al 7, ¿qué les dice? Lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengar que seáis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Toda esa carta es una exhortación a que, a pesar del dolor, que no perdamos de vista la importancia de vivir una vida llena de fe, de fidelidad, de santidad y de devoción a Dios en medio de nuestras peores circunstancias, poniendo nuestra confianza en la vida eterna y no en este tiempo. Y recuerden esto, miren, llévense esto en su corazón, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que estamos aquí de paso, como dice Filipenses 2:10, que somos extranjeros y peregrinos aquí, que no te dejes dominar de lo pasajero y de lo material, como dice Primera de Pedro 2:11 y 12, que ya no miremos lo que se ve, que es temporal, sino que pongamos nuestra mirada en lo que no se ve, que es eterno. Segunda de Corintios 4:18. Y sobre todo recordemos que no tenemos por qué temer, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y es el mismo que derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte y del temor. Y dos escrituras últimas. Alguien busque Hebreos 2:14 y 15 y otro busque Nehemías 8:10. Hebreos 2:14 y 15 y otro busque Nehemías 8:10. Con esas terminamos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para que destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Al diablo. Entonces, ¿por qué temer si él ya lo derrotó? ¿Por qué tienes miedo de que, ay, no me va a alcanzar para esto, para aquello? Tengo que trabajar y olvidarte de las prioridades que es servirle al Señor. ¿Para qué te afanas? Pero mientras no cambies tu mente, vas a seguir haciendo lo mismo. Yo se los digo con el corazón. Ya vamos a dejar de hacer las cosas al aventón para Dios. Si no hay organización y planeación bien definida, no vamos a hacer las cosas. Este miércoles teníamos una actividad planeada. Los que les tocó organizar, no digo nombres, no han dicho nada. Y ya es el miércoles. Ya no vamos a hacer las cosas al vapor. Cuando se dé la fecha de un evento y se le asigne a alguien que es responsable de dicho evento, si no hay organización planeada con semanas de anticipación, no lo vamos a hacer. Ya basta de darle las obras a Dios. Salgamos de ese cautiverio. Salgamos de ese cautiverio. ¿Qué dice Nehemías 8:10? Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es el nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No se entristezcan, por eso les dije que la palabra iba a tener los tres ingredientes. La palabra de Dios es para edificar, exhortar y consolar. Así es de que recíbanlo en su espíritu, pero lo cierto es de que ¿cómo vas a vivir en medio del caos? Poniendo la mirada en Él. Dice que Moisés, él perseveró viendo al invisible. Fíjense lo paradójico, viendo al invisible. Nehemías, la escritura que leyó Aldo, dice que nos gocemos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si tú no aprendes eso, siempre vas a estar en cautiverio. Pónganse de pie, vamos a hacerlo con gozo.
ti clamó. Sana nuestra tierra, Señor. La tierra se humilló, el pueblo a ti clamó. Sana nuestra tierra, Jesús. La tierra se humilló, el pueblo a ti clamó. Sana nuestra tierra, Señor. La tierra se humilló, el pueblo a ti clamó. Sana nuestra tierra, Jesús. Tú oirás desde los cielos el clamor, Jesús. Tú oirás desde los cielos el clamor, Señor. Señor, tu palabra dice que tú eres el león de la tribu de Judá, que tú venciste a principados y potestades en la cruz del Calvario, Señor, y que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Hoy te decimos, Señor, león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, es Jesús, es Jesús. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, es Jesús, es Jesús. Tú peleas por mí y yo no temeré. Tú peleas por mí, tú peleas por mí y yo no temeré. Él venció en la cruz, su sangre me redimió. Él venció en la cruz, su sangre me redimió. Él venció en la cruz, él venció en la cruz, su sangre me redimió. Y yo no temeré, y yo no temeré, y yo no temeré, y yo no temeré. Y no temeremos porque somos más que vencedor, más que vencedor. Soy en Jesús, más que vencedor, más que vencedor. Soy en Jesús. A la muerte y la enfermedad Él las venció, a la muerte y la enfermedad Él las venció. Principados y potestades Él humilló, principados y potestades Él humilló. A la muerte y la enfermedad Él las venció, a la muerte y la enfermedad
potestades Él humilló, principados y potestades Él humilló. Señor, te damos gracias esta tarde hermosa, esta mañana hermosa, Señor. Y te rogamos, Señor, que en medio del caos tú pelees por nosotros, Señor. La mejor garantía de victoria es saber que tú estás con nosotros, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Como dice primera de Juan 4:4, Señor. Y que no tenemos por qué temer, porque tú ya venciste al que tenía el imperio de la muerte y del temor, Señor. Hoy te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga a todos. Amén.